Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en las últimas noticias del mundo del espectáculo, y hoy tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar. Han estado enviando mensajes preguntando, especulando, y es hora de poner las cartas sobre la mesa. Hoy vamos a desgranar el asterisco escándalo Hande y Kerem, la verdad al descubierto. Sí, sé que el título es potente y créanme, la historia detrás de todo esto lo es aún más. Vamos a ir paso a paso analizando los rumores, las confirmaciones y sobre todo, intentando entender qué es lo que realmente ha pasado con esta pareja que tanto admiramos y que ha capturado la atención de millones. Antes de que nos lancemos de cabeza en este torbellino de información, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den a ese botoncito rojo de asterisco suscribirse justo aquí debajo del vídeo. No solo nos ayudan un montón a seguir trayéndoles este contenido que tanto disfrutan, sino que también se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras investigaciones y primicias. No se queden fuera de la conversación. Ahora sí, prepárense porque esto va a estar intenso. Empecemos por el principio, ¿verdad? Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una pareja que nació en la pantalla de Senkalkapm, o Amor, Dichloro, como la conocimos aquí en muchos lugares, y que traspasó la ficción para convertirse en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco e internacional. Sus fans, nosotros, estábamos enamorados no solo de su química en la serie, sino de la complicidad que proyectaban fuera de ella. Cada aparición juntos, cada foto, cada gesto alimentaba esa ilusión de que lo que veíamos era real, puro y duradero. Y en gran medida, lo parecía. Vimos sus viajes, sus apoyos mutuos en proyectos, sus sonrisas, sus miradas, todo indicaba una relación sólida, una historia de amor digna de cuento de hadas. Por eso, cuando empezaron a circular los primeros rumores de una posible ruptura, el impacto fue mayúsculo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de incredulidad, de esperanza, de tristeza. ¿Es cierto? ¿Cómo es posible? Eran las preguntas que resonaban por doquier. Al principio, como suele suceder en estos casos, todo se basaba en especulaciones, en fuentes cercanas, en informaciones no confirmadas. Se hablaba de distancia, de agendas apretadas, de incompatibilidades que iban surgiendo con el tiempo. Pero nada concreto, nada que permitiera afirmar categóricamente que la relación había terminado. Sin embargo, los rumores no cesaban y poco a poco empezaron a aparecer pequeñas señales, o interpretaciones de esas señales, que apuntaban en la misma dirección. Quizás notaron que las publicaciones conjuntas disminuyeron, que los me gusta o comentarios en las fotos del otro se volvieron menos frecuentes, o que dejaron de compartir momentos tan íntimos en sus redes sociales, esas plataformas que tantas veces habían sido el escaparate de su amor. Y es normal, cuando una pareja está tan expuesta mediáticamente, cualquier cambio en su dinámica pública es analizado al milímetro por sus seguidores. Fue entonces cuando algunos medios, con más o menos acierto, empezaron a publicar noticias más directas, apuntando a una separación. Se barajaban diferentes motivos, desde un desgaste natural de la relación hasta problemas más profundos que no salían a la luz. La verdad es que ante la falta de declaraciones oficiales por parte de Hande y Kerem, cada uno se aferraba a la versión que más le convencía, o quizás a la que menos dolía. Pero como dice nuestro título, hoy la verdad sale a la luz, o al menos, lo que se ha podido confirmar. Y es que, después de semanas de silencio y especulaciones, la noticia se hizo oficial, aunque no de la manera que muchos esperábamos. No hubo un comunicado conjunto grandilocuente, ni una foto emotiva despidiéndose. La confirmación llegó de manera más sutil, a través de declaraciones de personas del entorno, o de ausencias notables en eventos importantes. Por ejemplo, se dejó de ver a Hande en algunos de los eventos promocionales o personales de Kerem, y viceversa. Pequeños detalles, pero significativos cuando se suman. Y luego llegó la confirmación, o más bien, la no negación contundente que tanto esperábamos. Se filtraron a través de periodistas y medios especializados en la farándula turca, información que sugería que la pareja había decidido tomar caminos separados. A veces en el mundo del entretenimiento, el silencio ensordecedor o la falta de respuesta pública es, en sí misma, una respuesta. Ahora, ¿cuál es esa verdad al descubierto que tanto intriga? Los detalles son, como siempre, un poco difusos. No podemos entrar en el terreno de las invenciones, pero sí analizar lo que se ha podido corroborar. Se habla, de forma recurrente, de que las diferencias de futuro y las presiones de la fama habrían jugado un papel importante. Hande, como sabemos, ha estado enfocada en
Su carrera en proyectos internacionales, en expandir su marca personal más allá de las telenovelas. Kerem, por su parte, también tiene sus propios proyectos y aspiraciones. Es posible que en un momento dado, sus caminos vitales hayan empezado a distanciarse, o que las demandas de sus respectivas carreras, tan exigentes y absorbentes, hayan hecho muy difícil mantener la relación a flote. Las parejas en el mundo del espectáculo a menudo enfrentan desafíos únicos: la distancia, la falta de tiempo, la exposición constante, los celos, todo ello puede ser una carga pesada. Otra versión que ha cobrado fuerza, y que parece tener cierto sustento, es la de que la presión mediática constante se volvió insostenible. Cuando una relación es tan mediática como la de Hande y Kerem, cada paso, cada publicación, cada salida es analizada y juzgada por miles, incluso millones, de personas. Esta presión puede ser abrumadora y desgastar incluso a las relaciones más fuertes. Quizás llegaron a un punto en el que sentían que su vida privada ya no les pertenecía, y esa sensación de invasión constante pudo haber sido uno de los factores determinantes. Es un tema delicado porque, por un lado, sus fans son quienes les han dado la popularidad y el éxito, pero por otro, esa misma popularidad puede convertirse en una jaula. También se ha rumoreado sobre diferencias en sus planes a largo plazo. Si bien ambos son jóvenes y exitosos, es posible que sus visiones sobre el futuro, sobre la construcción de una familia, sobre el estilo de vida que deseaban llevar, hayan empezado a divergir. A veces en las relaciones, el amor no es suficiente si los proyectos de vida no se alinean. Y eso es algo completamente normal. No todas las parejas están destinadas a seguir el mismo camino para siempre, por muy bonito que sea el presente. La madurez y el crecimiento personal pueden llevar a tomar decisiones difíciles pero necesarias. Lo que sí parece ser un hecho es que, a pesar de la tristeza que esto pueda generar en sus seguidores, la decisión se habría tomado de mutuo acuerdo, sin escándalos mayores ni terceros en discordia evidentes. Y esto, dentro de lo que cabe, es un punto a favor de su madurez como personas y como pareja. El respeto mutuo parece ha prevalecido. No hemos visto declaraciones hirientes, ni ataques públicos, ni intervenciones de abogados en los medios. Esto sugiere que, aunque la relación haya llegado a su fin, ha sido de una manera civilizada y con un mínimo de dignidad, preservando lo que fue importante para ellos. Y eso es algo que debemos valorar. En un mundo donde los divorcios y separaciones suelen venir acompañados de dramas, el hecho de que Hande y Kerem hayan manejado esto con relativa discreción habla bien de ellos. Por supuesto, esto no significa que no haya habido dolor. Romper una relación, especialmente una que ha sido tan pública y tan querida por tantos, nunca es fácil. Y es natural que sus fans se sientan decepcionados, quizás incluso heridos. Hemos invertido emocionalmente en su historia, hemos celebrado sus momentos de felicidad, y ahora nos enfrentamos a la realidad de que esa historia ha llegado a su fin. Pero debemos recordar que son personas reales, con sus propias emociones, sus propios desafíos y sus propias decisiones vitales. Y merecen respeto en este proceso. Es importante también no caer en juicios precipitados ni en la difusión de rumores infundados. Hemos intentado traerles la información más contrastada posible, analizando las diferentes versiones y basándonos en lo que parece ser más probable y cercano a la realidad. La verdad absoluta en estos casos, solo la conocen ellos dos. Pero como analistas de la farándula podemos ofrecerles un panorama lo más completo y objetivo posible, basándonos en las evidencias y en las declaraciones que se han ido produciendo. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué pasará ahora? Bueno, el futuro es incierto para todos, y más aún para personajes públicos de su talla. Lo que sí es seguro es que ambos continuarán con sus carreras, que son exitosas y prometedoras. Es probable que veamos a Hande seguir cosechando éxitos en sus proyectos internacionales, y a Kerem consolidando aún más su carrera en Turquía y explorando nuevas oportunidades. Y quién sabe, quizás en el futuro, cuando ambos hayan procesado esta etapa y sigan adelante en sus vidas, podamos verlos coincidir profesionalmente de nuevo, o incluso, y esto es solo especulación, reconectar de alguna manera. Pero por ahora, lo importante es que ambos sigan adelante, felices y realizados en sus caminos individuales. La lección que podemos extraer de esta historia, más allá del drama de la ruptura, es que las relaciones, incluso las que parecen perfectas en la superficie, son complejas. Requieren esfuerzo, comunicación, comprensión y, sobre todo, que los caminos de vida de las personas se alineen. Y cuando esos caminos empiezan a divergir, a veces la decisión más valiente y amorosa es permitir que cada uno siga su
propio rumbo. Y eso en sí mismo puede ser un final hermoso aunque agridulce. Así que resumiendo un poco lo que hemos analizado hoy, el escándalo Hande y Kerem, o mejor dicho, la noticia de su separación, se ha convertido en un tema de gran interés. Si bien los rumores comenzaron hace tiempo, la confirmación ha llegado de forma más o menos oficial a través de informaciones de medios y del entorno, indicando que la pareja ha decidido tomar caminos separados. Se barajan como posibles causas la distancia, las diferencias en los planes de futuro y la presión mediática, pero lo que parece claro es que la separación se ha dado con respeto mutuo y sin mayores escándalos públicos. Es una noticia que ha entristecido a muchos de sus fans, pero que también nos recuerda la complejidad de las relaciones, especialmente en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí desgranar esta noticia. Agradezco enormemente que se tomen el tiempo de ver nuestros vídeos, de interactuar con nosotros. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la separación de Hande y Kerem? ¿Les sorprendió la noticia? ¿Creen que las presiones de la fama influyeron mucho? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es súper valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido informativo y entretenido, por favor, denle un gran me gusta, compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans, con quienes quieran que se enteren de esta noticia analizada a fondo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Chao.